Mundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Tras los testimonios anticipados de 4 procesados en el caso Metástasis, el país ha conocido más sobre posibles vínculos entre el narcotráfico, la justicia y el manejo de la política. ¿Los hilos políticos del país se han manejado por el crimen organizado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Karen Sichel, ella es ex asesora jurídica de la presidencia. Karen, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Giselle, gracias por la invitación. Karen, Heli de Angulo, que es presunto administrador de los bienes de Norero, aseguró en su testimonio anticipado que Leandro Norero habría entregado dinero para promover la campaña por el no en la consulta popular promovida por el expresidente Guillermo Lasso. Norero, según el testimonio anticipado de Angulo, tenía miedo a la extradición. Después de estas declaraciones, pues el expresidente Guillermo Lasso señaló en su cuenta de X que esto comprueba que el narcotráfico se oponía a las reformas que planteaba en el sistema de justicia. Además, usted también, como ex vocera de la consulta popular, pues dijo: hoy se confirma que con el no ganó el narco y perdió el país. La narcopolítica le teme a la extradición, a la autonomía de la fiscalía, a la transparencia de los movimientos políticos. Sin embargo, y como experta jurídica, ¿usted considera que los testimonios anticipados de procesados, en este caso, en el caso Metástasis, se pueden tomar como una realidad absoluta, como para decir lo que se ha dicho? No se puede tomar como una realidad absoluta. Un testimonio anticipado es un mecanismo a través del cual la Fiscalía trata de asegurar una prueba que está en riesgo de perderse. Eso es un testimonio anticipado. En este caso, me imagino que debido a las amenazas contra la vida de los testigos, lo que ha hecho la Fiscalía es llamarlos a que rindan su testimonio antes precisamente del juicio. Pero son elementos de prueba y son elementos que tienen que ser investigados por la Fiscalía. Eso es lo que son. Por supuesto que no todo lo que se ha dicho ahí se tiene que tomar como un hecho fáctico. Un testimonio no es nada más que una persona rindiendo su versión de los hechos bajo juramento. Eso es básicamente lo que está pasando. Pero lo que sí creo que nos deja claro es que existen como mínimo, como muy mínimo, indicios claros de que el narco estuvo detrás de los movimientos o las personas o ciertas personas que se opusieron a las preguntas de la consulta. Y eso es algo, es un tema muy grave que tiene que ser nuevamente investigado por la Fiscalía para llegar a la verdad. Pero Karen, pensando en la cronología de los hechos, Norero fue asesinado alrededor de 4 meses antes de que los ecuatorianos tengan que decidir sobre la consulta popular. Así es, eso es algo que hay que tener presente, por eso es lo que he dicho, que le corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones pertinentes, pero tampoco tenemos que olvidarnos que el expresidente Lasso dijo que la extradición sería parte de la consulta aproximadamente en agosto del 2022. El escrito que nosotros presentamos, que yo elaboré con mi equipo y que fue presentado a la Corte Constitucional, se ingresó en septiembre del 2022. Entonces, obviamente que la Fiscalía tiene que corroborar que lo que se ha dicho es verdad y el testimonio de una persona no puede ser prueba suficiente. Tienen que haber otros elementos de convicción que lleven a los jueces a que se rompa esa presunción de inocencia. Pero para eso está la prolijidad de la Fiscalía. Yo creo que a nosotros nos compete como ciudadanía estar al tanto de estos procesos de deliberación pública, y sobre todo enterarnos sobre lo que está pasando. A mí no me sorprende saber que un narcotraficante le tenía miedo a la extradición. Famosamente, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo decía que él prefería morir en Colombia a vivir en una cárcel en Estados Unidos. Era Pablo Escobar. Entonces, si es que en Colombia pasó, en México pasó y se opusieron a la extradición, no sería extraño que aquí también el narco haya tenido algo que ver respecto del proceso de extradición. Pero el narcotráfico en el Ecuador le temía la extradición cuando este es un proceso que tenía que solicitarse desde el exterior y no se lo solicitó en ningún caso a Norero.
Gisela, no, los estados no pueden solicitar mientras se contraviene la normativa interna de un estado. Entonces, el artículo 79, el actual artículo 79 de la Constitución, prohíbe la extradición de los ecuatorianos en todos los casos. Entonces, bajo ese supuesto, Estados Unidos o cualquier otro país de Europa o cualquier otro país no podría jamás pedir algo que prohíbe nuestra legislación. Entonces es por eso que nunca se ha hecho una petición. Cuando se hacen peticiones de extradición se refieren a personas de Estados Unidos que están aquí en Ecuador, pero no se pueden extraditar a ecuatorianos. Entonces eso es algo importante que la ciudadanía tiene que tener presente. De hecho, a lo que Estados Unidos ha hecho, dado que no puede hacer esto, es a quitar visas o establecer otro tipo de sanciones, pero no puede juzgar a ecuatorianos en Estados Unidos porque nuestra Carta Magna lo prohíbe. Ahora, para el gobierno de Guillermo Lasso es evidente que el narcotráfico financiaba campañas, pero ¿qué sucedía en ese momento con el Ejecutivo? Recordemos que para febrero de 2023 Guillermo Lasso enfrentaba pues bajísimos niveles de popularidad, siendo pues puntuado incluso como el presidente más impopular de Latinoamérica. Más allá de que la consulta hubiera sido beneficiosa o no para la justicia ecuatoriana, porque hay temas, como usted los ha mencionado, que eran importantes, que eran necesarios. ¿Reconoce que una de las causas para que la consulta popular no se aprobara fue la misma gestión de ese gobierno? Gisela, puede ser que he oído a algunos analistas políticos mencionar que las personas votaron por el proponente y no por el contenido de las preguntas. Esa me parece una hipótesis viable. Mi labor en este tema específico fue informar a la ciudadanía sobre las preguntas y los anexos, algo que le corresponde y es obligación de cada gobierno de turno, sobre todo si es que se propone un tema de votación sobre temas tan importantes. La Corte Interamericana ha establecido que el Estado tiene la obligación de brindar campañas informativas, porque de otra manera estamos vulnerando la participación de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que se trató de hacer. Sin embargo, como usted ha mencionado, y creo que es una hipótesis válida, la ciudadanía no votó en función de los anexos o de las preguntas, sino votó en función de la gestión del gobierno. Ahora, yo creo que esto es algo a puertas de una nueva consulta popular que los ecuatorianos tenemos que tener claro, y ojalá hagamos un ejercicio de madurez política distinto y comencemos a decidir no en función del proponente, porque yo quiero que los ecuatorianos entiendan que el proponente o las autoridades se van a ir, eventualmente se van a ir, y somos nosotros los que nos vamos a quedar con las normas que aprobamos o desaprobamos a través de los referéndums. Entonces, ¿qué asamblea tenemos ahora? Es la asamblea que no es producto de una reforma política porque la gente no aprobó eso durante la consulta del 2023. Los ciudadanos nos quejamos constantemente de que necesitamos más transparencia en los políticos, mejores asambleístas. Sin embargo, caemos en estos contradictorios de que cuando se nos propone reformar a los partidos políticos o a los movimientos políticos, decidimos dar nuestro voto por otras razones. Creo que el Ecuador debería estar listo para comenzar a tomar decisiones más racionales y en función del entendimiento de lo que estamos votando. Entonces, considera que, si se plantea usted la posibilidad de que las condiciones políticas que enfrentaba Lasso en la consulta, pues fueron lo que le afectaron y no era necesario en realidad un financiamiento externo o incluso criminal. Yo creo que ninguna de las dos opciones que estamos discutiendo se excluyen entre sí. Puede que haya habido un financiamiento por parte del narcotráfico, como digo, no sería sospechoso, pasó en México, pasó en Colombia, y creo que esto es un tema, como decía al inicio, que debe investigar la Fiscalía General del Estado con toda la seriedad del caso. Como sociedad nos corresponde observar estos procesos y tratar de llegar a la verdad. Pero por otro lado también concuerdo que a la par podría ser una conjunción de varias circunstancias que llevaron a que la ciudadanía se decante por el no en este tipo de preguntas. Ahora a lo que yo llamo nuevamente, y es lo que hacía en su momento, es a que las personas, a los ecuatorianos, votemos en función de la información objetiva, entendiendo que las reformas que se nos presentan no es darle nuestra aprobación al presidente o no este momento, sino nosotros vamos a vivir con la consecuencia de lo que decidamos. Vamos a vivir con la consecuencia de no tener partidos políticos reformados o, por ejemplo, en las nuevas
reformas que está proponiendo el presidente Noboa, vamos a tener que decir respecto de la extradición, del rol de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y eso nosotros como país tenemos que afrontar, porque el problema de seguridad no es un problema del gobierno, es un problema de los ecuatorianos. Ahora, creo que usted ha sido muy clara en su argumento y creo que tiene muchas bases. Sin embargo, usted dice no se puede tomar como verdad absoluta estos testimonios de alias estimado, ¿no? Pero aparentemente ante la ciudadanía, para Guillermo Lasso sí se toman como absoluta verdad, ¿no? Pero ¿cómo considera usted que con esa misma lógica de los testimonios y chats filtrados en el caso Encuentro, pues deberían tomarse, no sé si le parece a usted con la misma lógica que lo está tomando Guillermo Lasso, estos chats, porque es un caso que también se está analizando, una red que habría existido de funcionarios de Guillermo Lasso y la mafia albanesa. También hay que tomar esos testimonios para Lasso, que con tanta credibilidad, digamos, en su totalidad, como veracidad. Creo, Gisela, que el Ecuador está viviendo unos momentos muy delicados respecto a la información que sale en cuanto a los temas de corrupción. Nosotros, cuando nos imaginamos que estamos en la guerra contra el narcotráfico, nosotros pensamos que es el Estado versus el narco. Y los casos Metástasis y los casos de la purga nos dan cuentas de que al final del día el Estado no está tan separado del narcotráfico. Al final de cuentas, aparentemente son operadores de justicia, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, abogados, periodistas, los que están mezclados con el narcotráfico. Y particularmente digo esto porque los periodistas deberían tener este rol cívico profundo de decirnos la verdad. Asimismo los jueces. Yo no puedo responder por las declaraciones del expresidente Lasso, por supuesto, no podría contarle lo que él considera, pero sí puedo decirle lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que estas declaraciones tienen que ser tomadas con pinzas. Nos dan luces de lo que está pasando. Nos dan luces de lo que está pasando y lo que podemos hacer nosotros como ciudadanía y deberíamos hacer es apoyar el trabajo de la Fiscalía, apoyar los procesos legales que se llevan a cabo en estos juicios para que sean las autoridades competentes las que ojalá, sin presión política, tomen las decisiones que corresponden en todos los casos. En todos los casos. Pero Karen, caiga quien caiga, en cualquier gobierno se deberían investigar todo este tipo de estas alegaciones. Usted lo ha dicho, Karen, si el caso Metástasis ha abierto pues esta puerta a una realidad donde la justicia y la política se ha visto manchada con el crimen organizado, ¿no debería también el gobierno de Guillermo Lasso responder por las vinculaciones con la mafia albanesa que se están investigando en el caso Encuentro? Yo creo que las personas que son responsables de haber cometido actos de corrupción, todas esas personas tienen que responder por sus actos. Esa es mi opinión. La Fiscalía tiene que investigar a todas las personas que han sido parte de estos actos de corrupción y tiene que sancionarles y esperemos que esas personas terminen en la cárcel y que la ciudadanía y que los jóvenes aprendan y vean que aquellos pillos que son tan miserables como para robarle al Ecuador, sea del partido que vengan, esas personas terminan en la cárcel. Esa es la posición. Esa es mi posición y esa fue la posición también del gobierno en su momento cuando salieron los casos de corrupción. Pero si es que las personas cometieron actos de corrupción, tienen que ser investigados, por supuesto. Pero está consciente, creo, y quienes participaron en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que la publicación de El Gran Padrino lo que hizo fue justamente bajar los niveles de confianza del Ejecutivo de una manera drástica y que pierdan la consulta popular e incluso que creo no pudiera presentarse en las elecciones generales del 2023. ¿Están conscientes de eso? Creo que, yo no puedo hablar por Creo, no soy afiliada ni soy adherente y ni jamás he sido de ese movimiento político, pero puedo darle mi opinión y creo que sin duda, el escándalo, el caso que salió promulgado por La Posta, por Anderson Buscán, particularmente, fue un golpe a la credibilidad del entonces gobierno. Ahora cada vez más se muestran los vínculos que estos periodistas tenían con el ex narcotraficante Norero.
y por eso están siendo sujetos de investigación, lo cual me parece pertinente y me parece bien que la Fiscalía investigue a los periodistas que han abusado de sus funciones éticas y además de sus funciones profesionales, y que quizás con una agenda que no era clara para toda la ciudadanía, dejaron ciertos tipos de investigaciones o ciertas presunciones en el aire. Y eso me parece gravísimo porque claramente correspondía a una agenda política que iba más allá de simplemente el hecho de investigar. Los periodistas, como decía en un inicio, tienen un valor importantísimo en la sociedad. Ustedes inciden en la opinión de las personas, ustedes investigan y ponen incómodos a los funcionarios corruptos. Eso está perfecto que lo hagan. El problema es cuando lo hacen selectivamente y lo hacen con una agenda política o, en este caso, de narcotraficantes detrás. Y eso es algo que devela un sistema de descomposición social putrefacto. Y es algo que nos debería, creo yo, indignar y llamar a la ciudadanía a ser muy cautelosos sobre la información que consumimos. De acuerdo, Karen, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Gisela, por la invitación. Una buena tarde. Karen Sichel, ex asesora jurídica de la presidencia de Guillermo Lasso. Notimundo a la carta.